hoy para presentar el libro de Orfanatos de nuestra querida Isabel Ojeda. Isabel pues nació en Morelia, ¿no?, en 1996. De acuerdo a algunas reseñas, es considerada por explorar géneros literarios desde la poesía y el realismo hasta lo fantástico y novelesco. Se caracteriza por evocar emociones hacia las complejidades humanas, abarcando la memoria, la introspección psicológica, la crítica social y el paso del tiempo. Ha recibido una respuesta positiva ante la Audiencia Nacional Mexicana y con mayor proyección en el extranjero. Entre sus obras destacan Origen para tu estación, siendo Orfanatos su primera obra. Actualmente es miembro de Letras y Poesía, Autores, Revista, entre otros espacios literarios, y ha publicado antologías en conjunto con otros escritores internacionales. Se graduó de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Michoacán y ha cursado su máster en Ciencias del Lenguaje en la UAP. También tenemos a Tolito, quien ha ilustrado el libro y creo que ha hecho un trabajo maravilloso, ¿no?, de poder tratar de construir los poemas o construir imágenes, ¿no?, de acuerdo con los poemas, que ya nos compartirá un poco más cómo fue su proceso, ¿no?, en el momento en que Isa le pidió este trabajo del libro. Creo que el libro, con lo que platicaba con Isa antes de venir a la presentación, está hecho con mucho cariño, pero también con mucho cuidado, ¿no? O sea, creo que Isa ha puesto especial atención en los detalles y que sin duda se nota, ¿no? O sea, desde el cuidado que se tiene con la imagen, el orden que tienen los poemas, entre las figuras que ella retoma. O sea, creo que hay un trabajo muy fuerte de cuidado y de lo que quería decir la obra. Ya me desmentirá después si es que no es así, pero yo creo que sí. Gracias, Sebas. Respecto a Orfanatos, es un libro, siempre, en este momento lo voy a resumir, pero es un libro particular respecto a mi carrera literaria, porque trato de salirme de un estándar. Entonces, para mí, Orfanatos incluso puede toparse un lector y encontrarse cosas que le simula a algún escritor que no confunde, sino mezcla un cuento con un poema largo. Y la historia está basada en este sitio, que es el España-México, que es un lugar muy, muy emblemático en la ciudad, porque pues, almacenó, refugió a 500 niños y demás españoles que pues, quedaban huérfanos por la Guerra Civil Española. Y bueno. Sí, yo quería también, además de eso, ¿no?, preguntarte cómo fue la construcción del libro. Sobre todo ya nos contaste ahorita que lo hiciste pensando en este orfanato, ¿no? O sea, en esta cuestión también del mestizaje entre España y México, pero ¿qué significa, o mejor dicho, dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo fue la construcción de hacerlo desde una experiencia que no viviste tú? ¿Y qué significa para ti el orfanato, ¿no?, o esta imagen del orfanato? Yo me basé en una historia particular de una joven, precisamente tiene mi edad, entonces no fue complicado meterme en sus huesos, ¿no?, y tratar de imaginarme los pasillos, los salones, los maestros, las palabras que se usaban en ese momento. Pero quiero recalcar que no es un libro ambientado en los años de la Guerra Civil Española, sino más bien en el 2003. Entonces, yo con la otra pregunta que hiciste, que fue la de... ¿Qué era el orfanato para ti? Bueno, sí, el orfanato para mí, yo siempre desde que era joven, se me hizo un lugar muy peculiar. Porque por mucho tiempo han sacado en los periódicos noticias muy desagradables del lugar, y es que a muchos niños les han
los han atacado sexualmente, verbalmente, psicológicamente. Entonces me llamó la atención cómo un lugar puede cargar tantas emociones pasadas y presentes, ¿no? La verdad es que veo este lugar como un licuado histórico bastante interesante, pero también muy doloroso. Sí lo veo así. Incluso cuando uno pasa afuera del lugar, se siente una energía pesada. Sí. Y por ejemplo, ahí también para preguntarle a Tolito, ¿no? Que fue quien ilustró el libro, o sea, cómo justamente con todas estas cosas que nos dice Isa, ¿no? O sea, de tener esta sensibilidad para distinguir las historias, ¿no? Y sobre todo, como dices, lo hiciste inspirándote o basándote en la historia de una joven que tiene tu edad, ¿no? O sea, que quizá en otro momento pudiste haber sido tú, ¿no? O sea, y todas esas cosas fuertes pues también te atraviesan, ¿no? Y para Tolito sería el preguntarle cómo es que transmites o cómo fue ese proceso de transmitir a ilustración los poemas o el sentimiento, ¿no? Que te evocaban a ti estos poemas, ¿no? Y aquí les enseño también cómo van. Sí, pues primero fue como darle una lectura a los poemas y sentirlos, ¿no? Justo tener esta sensibilidad para ponerte en la piel de esta niña. Y siento que también es fácil relacionarte con ella porque pues todos fuimos infancias, ¿no? Entonces, pues que te hablaban feo, hay ciertas metáforas que te dicen, pues te metían la cuchara hasta la garganta, y lo saboreaban, ¿no? Entonces tú dices, yo fui esa niña a la que también de cierta forma violentaron, ¿no? En mayor o menor medida, pero siento que también es fácil reflejarte en este personaje. Y pues también me ponía mi playlist exclusiva para ilustrarlo. Entonces, y pues sí, justo como pensar en este personaje, ¿no? Cómo le está pasando. Si su expresión, en este caso visual, facial, cómo sería, si está llorando, si está preocupada, si está triste, ¿no? Que es como sentimientos que aborda el poemario. Y por ejemplo, Isa, ya en la construcción del libro, ¿no? O sea, platicando contigo hace rato, ¿no? Me contabas, ¿no? Que habías tenido como mucho cuidado, ¿no? En elegir dónde va cada detalle, cómo va todo. En cuanto a la construcción del libro, ¿hay algún orden específico de los poemas? O sea, que yo imagino que también, ¿no? Tienen que ver con la historia, pero ya en lo personal, o sea, ¿tú les encontraste un orden específico? O sea, ¿qué fue lo que estructuraste para terminar haciéndolo de la forma que lo hiciste? Bueno, se puede interpretar como, van enumerados los fragmentos, pero todos están conectados, ¿no? Van con un hilo y tiene incluso un final, tiene un inicio. Entonces, yo traté también y es que realmente cuento algo, pero no es directo. Entonces yo lo que hice simplemente por temas de organización, enumeré cada fragmento y entre comillas enumeré cada emoción en cada espacio del sitio. Esa fue la manera en que así lo pensé. Y por ejemplo también, bueno, yo leyendo algunas reseñas, ¿no? Y también algunas cuestiones que han escrito sobre el libro, pues sí encontraba esta cuestión, como decía Tolito, ¿no? De las infancias, sobre todo el abordar la soledad, ¿no? Y estos temas que son fuertes, ¿no? O sea, porque de repente también hay algunos poemas donde nos hablas tal cual de esa crueldad que se tiene a veces con las infancias, ¿no? Muchas veces de forma totalmente visceral, ¿no? O sea, y la gente es mala con las infancias porque así fue, ¿no? Pero muchas otras veces también desde esta forma del adulto, ¿no? O sea, donde quizá creemos que no estamos haciendo un daño, pero sí lo estamos haciendo, ¿no? ¿Pudiste
verte reflejada, ¿no? Quizá transmitir algunas cosas de eso, porque ya nos has dicho que o sea, te basaste en una historia tal cual, pero creo que también en algunos poemas habrá cosas que te atraviesan, ¿no? No sé si nos puedes compartir un poco de eso, ¿no? Que quizás es más personal. Sí. De hecho, yo siempre digo que la infancia, bueno, siempre se han escrito mucho sobre la niñez, ¿no? Hay muchos libros que hablan sobre la niñez, novelas, cuentos, poemas, lo que sea. Pero siempre digo que cuando somos niños, estamos en un estado como sociedad o en la humanidad en la que estamos casi a la par. En cuanto a lo que sentimos y a lo que necesitamos. Entonces, yo tenía forzosamente que meterme quizás en un personaje y no fue complicado, porque yo también pasé, y creo que todos pasamos, es verdad, por quizás malas experiencias en la escuela, que nos hacían menos, que cosas muy básicas, discriminación racial incluso, ¿no? Yo no hablo mucho de algo interracial aquí, lo que sí menciono es una palabra negro, pero no está dirigida ese adjetivo hacia una persona. Está insinuando algo, pero no es directo. Y también esta María, que es la prologuista, ella menciona sobre la importancia de cómo refugiar a la niñez en las primeras etapas, ¿no? Porque este poemario puede hablar de mucha sensibilidad, cosas viscerales, pero el objetivo tampoco es simplemente recordar cómo te sentías o que el lector se identifique, sino más bien replantarse y decir, es verdad, deberíamos de cambiar los sitios en los que están nuestros hijos para que ellos no sientan niveles tan altos en emociones tóxicas. Y, por ejemplo, Isa, ¿cuál sería la relación del libro con la figura de la madre, ¿no? Que creo que ahí también hay una cuestión como muy muy fuerte, ¿no? Y también preguntarte, ahora que decías lo de las insinuaciones, ¿por qué insinuar y no decirlo de manera directa, ¿no? O sea, esa figura también creo que es importante. Lo de la madre viene de que precisamente la persona con la que yo hablé, esta joven, ella tuvo muchos problemas con su madre en aquel tiempo, ella tenía unos 6 años y la dejó en el internado, a pesar de que podía tenerla en la casa resguardada, ¿no? Que no fuera como muchos que nos dejaron en nuestras casas y a veces teníamos que cuidar incluso a nuestros hermanos menores, pero esta mujer la dejó ahí sola por un año y su personalidad se basaba en ser bastante arisca hacia lo que la niña le decía, hacia su hija. Entonces yo lo que trato de hacer con el modelo de una madre es que no siempre yo no quiero sacar otro prototipo generoso de la madre. Yo trato de explotar el otro lado negro de la madre, del lado opuesto, ¿no? Que la madre no siempre es la figura de cristal que no se debe de tocar, sino a veces puede ser tu mismo agujero negro, puede ser tu enemiga, puede ser muchas cosas. Yo era lo que le decía a Torito, yo no trato de hablar de la madre de forma positiva, sino sacar los trapos sucios también de la madre. Y sobre las figuras, es verdad, sobre las figuras que son barrocas,
Precisamente en revistas, espacios literarios, se habla sobre que el libro no, pues trata de innovar, ¿no? Es lo que yo trato de hacer tipográficamente, en el tema también, traer cosas, mezclar cosas clásicas que son barrocas, pero también actuales, contemporáneas, signos de puntuación, etcétera, etcétera. Y en lo personal, pues ya está considerado como un libro independiente, y pues está en una lista en la que el libro insinúa que se está proponiendo algo nuevo, o sea, es innovador. Isa, y en esto que nos contabas, por ejemplo, de que pudiste hablar con la chica, ¿no? Ahora que nos decías que sí te pusiste en contacto con ella, o sea, ¿cómo fue ese trabajo de buscarla, ¿no? De decirle, bueno, no sé si le dijiste, ¿no? Pero de decirle, oye, voy a hablar de ti, o voy a hablar de tu historia en el libro, o sea, ¿qué fue lo que te contó ella y qué fue lo que te hizo a ti decir, va, ¿no? O sea, sí voy a escribir sobre esto porque me interesa, porque ya hablé con ella, porque esta historia pues me atraviesa, ¿no? Pero ¿qué fueron esas cosas al hablar con ella, ¿no? Yo lo que hice no fue meterme, bueno, yo no le dije, voy a contar tu historia, porque ni siquiera yo menciono un nombre, ¿no? Es más bien, lo que hago en mi texto es ajustar las palabras para dirigirlas a diferentes tipos de personas. Eso es lo que yo también propongo. En mi trabajo yo no soy directa, a mí me gusta formar laberintos, me gusta que mi texto se interprete desde distintos ángulos. En eso consiste la obra también. Sí. Y en estos autores en esta cuestión, ¿no? Donde tú señalas que quizá estás desde el lado de lo que es barroco, ¿no? De estas cuestiones de hacer laberintos, ¿no? De presentar un reto hacia el lector. O sea, ¿con qué autores fue con los que tú dialogaste, ¿no? Mientras estabas haciendo el libro, ¿no? ¿O quiénes son esas influencias que has tenido? O sea, que creo que sobre todo es importante, ¿no? Para ahora que nos están visitando, ¿no? En la presentación del libro, pues también para sugerirles, ¿no? Algunas recomendaciones, algunos caminos que tú ya recorriste, ¿no? O sea, ¿qué fue eso? Bueno, en el tema de la experimentación y la innovación, yo creo que el escritor, es la combinación de dos cosas, ¿no? Lector y escritor, debe de atreverse. Yo me considero una persona que no le tengo miedo a mostrar o sacar cosas que pueden salirse de lo normal, ¿no? Bueno, no sé si esa palabra sea buena, pero lo que sí es que yo siempre fui de clásicos, esa es la realidad. Yo leo mucho clásico. Primero, meterme en mis sentimientos, ¿no? O sea, en mi persona, en buscar rascarle esas emociones que comparto con otras personas. Eso es lo primero que yo siempre hago. Pero yo elijo siempre un vocabulario. Yo siempre hago una lista a lo mejor suena un poquito de orden, no sé, pero hago una lista de palabras que a mí me gustan, y lo barroco viene de precisamente esas palabras que se usaban mucho en la época del barroquismo. Y cuando lo lee uno, de hecho puede sonar como algo como Oliverio Girondo, puede sonar algo así. No lo digo yo, lo dice un profe. Entonces, a mí me gusta mucho Oliverio Girondo, esa es la realidad, porque él experimentaba de un modo que tú leías un texto de él y pues, realmente sí se sale
o te puede gustar o como decía Cortázar, ¿no? Lo tiras a la basura. Y a mí me gusta esos escritores. También los signos, aunque los signos ya se usan más, por ejemplo los diagonales los puedes usar a cambio de las comillas, de las comas. Entonces, eso ya viene de estudiar más a fondo los signos. Y como ya cuando tú tienes las bases, pues con eso juegas. Incluso yo ya he encontrado textos de escritores más nuevos que ya usan doble comilla. Entonces, ¿por qué no? Sí, justo, bueno, creo que esto que nos comparte sí está muy presente en el libro, ¿no? El querer romper con el lenguaje. Yo creo que sí se logra muy bien, ¿no? La parte de formar un laberinto para el lector. Creo que no solo en el libro en su conjunto, sino que en el mismo poema, ¿no? O sea, en esa construcción que haces, que como dices, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, a mí sí me gustó, pero como dices, puede gustar o no puede gustar. Y yo te diría como que, o sea, ¿qué consejo tú darías para leer el libro, ¿no? O sea, ¿cómo debería yo de aproximarme al libro, al leerlo, si es que yo no leo poesía, ¿no? O sea, ¿cómo hago ese momento, ¿no? Yo lo que intento hacer es también que el lector no tenga, o sea, no hay ningún manual. Lo que sí es que yo recomiendo es así como te llega el libro, página por página, porque sí está contando algo, lleva un orden entre el caos. Y hay muchas respiraciones, hay muchas pausas en la mente, yo así le llamo, cuando los textos están, viene fragmentado el libro, entonces para mí son pausas de la mente. Y lo que sí diría es que los textos que pueden llegar a odiar la gente o decir en verdad esto no lo entiendo, son los diálogos del personaje de Hermes, porque se llama un personaje mitológico que lo agregué, pero con el objetivo también de introducir un personaje más antiguo, solamente. Realmente no viene de mí, lo único creativo ahí es agarrar nuestro vocabulario y destruirlo con los diálogos de ese personaje. Por ejemplo, aquí en este caso donde hay algunos otros personajes, ¿no? O sea, donde está la protagonista, ¿no? Ya ahorita nos dijiste de Hermes. O sea, ¿qué sería para ti cada uno de estos personajes que dialogan, ¿no? Y también decirte como que, o sea, ya te pregunté qué sería para ti la cuestión del orfanato, ¿no? Pero, ¿qué significa ya el orfanato? O sea, pero el orfanato del libro, ¿no? O sea, para ti, ¿qué significó ya tener el libro, ya darlo a luz, ¿no? Prácticamente. Y cuál ha sido la recepción que se ha tenido del libro, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los comentarios que te han dicho? ¿Qué se ha repetido más? ¿Qué menos? Bueno, para mí es un signo de interrogación. Para mí orfanatos es un signo de interrogación. Porque pues todos los días uno como escritor se pone a hacer textos, ¿no? A producir texto. Y orfanatos es como esa pausa es momento de hacerte preguntas. Realmente orfanatos me está llevando hacia el camino de mi estilo, más juguetón. Entonces para mí orfanatos es un juego en la búsqueda de mi estilo.
yo creo que es muy generosa Isa al decir que la está llevando, ¿no?, hacia un estilo, porque yo creo que el estilo está aquí, ¿no? O sea, porque yo leo un poema, ¿no?, y quizá puedo leerlo en la revista o todo, pero definitivamente yo lo leo y digo, es de Isa, ¿no? O sea, no es de otra manera. Yo creo que eso ya está logrado, ¿no?, y que está siendo muy generosa con todos nosotros. Yo antes de seguir con la pregunta, yo quisiera preguntarle a Torito si quiere agregar como alguna otra cuestión, ¿no?, alguna cosa que se nos haya pasado del libro, o alguna pregunta que también tenga sobre el libro. O las personas. O igual si ustedes tienen alguna pregunta del libro, ahora que nos están escuchando, quizá algunos ya lo leyeron, algunos no, pero incluso si no lo han leído, o sea, pueden preguntarle como sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, creo que el tema de las infancias y también el tema de cómo ella aborda los orfanatos y la construcción que hace, pues da para muchísimo, ¿no? También la relación con las madres. No sé si tendrán alguna pregunta del público, o tú, Antonito, algún comentario, alguna otra pregunta. Sí, a ver. Por ejemplo, algo que yo noté, un elemento continuo en el poemario que igual te comentaba, es esto como de utilizar los sentidos, ¿no? Por ejemplo, el gusto, el tacto al momento de jalar, al momento de saborear, al momento de oler, de escuchar, ¿no? O sea, siento que son como elementos bien bonitos. Entonces también preguntarte, que creo que ya lo respondiste, pero también decir que justo esto que comentabas, ¿no?, de ponerte en el papel de esa niña, ¿no? Entonces justo este elemento de saborear las experiencias, escuchar cómo suenan los pasillos, ¿no? Cómo se siente cuando te jalan el cabello, ¿no? Son elementos que a mí se me hacen como muy, muy bonitos y que forman parte de orfanatos. Sí, es verdad. Hay una lectora que, bueno, ahorita que lo menciona, hay una lectora que se llama Carolina, que no está aquí con nosotros, pero ella me mencionó que yo hablo mucho de lo corporal, y yo no lo había observado. Por eso a mí me gusta que mis lectores me digan, oye, yo observé esto, porque para mí es mucha retroalimentación. Incluso me hace verme al espejo otra vez, ¿no?, varias veces, para decir, no a mí misma, sino lo que escribo, ¿no? Mira, escribes más del cuerpo, de los 5 sentidos, vaya. Y me dijo también cosas muy, muy curiosas, que pues igual varios lectores que me dicen, yo observé en este fragmento esto, y otro lector observó otra cosa. El otro no observó lo corpóreo, pero otro dijo, yo en algunos pasajes lo que sí noté fue que transmitías mucho, o sea, yo podía, cuando lo estaba leyendo, podía realmente saborearme eso que estás describiendo. Entonces se me hace curioso ese tipo de observaciones, ¿sí? Y sí, ya puedo decir que a lo mejor sí hablo mucho de lo... Y es que la verdad, las emociones y el cuerpo no son cosas separadas. Para mí, una persona vegetada es porque muchas veces, o pocas veces, es porque se siente mal. Puede tener 30 años, pero se ve avejentada, pues sus emociones son negativas. Entonces, para mí hablar del cuerpo es hablar también de emociones. Pues pedirte que nos leas un poema, sí. Yo tengo una pregunta. No, dos. Claro. ¿Es tu primer libro? Sí, bueno, Sí. como tal, sí, una obra completa, sí, porque tengo un libro que está en pedazos, que se ha difundido, por cierto, en varios espacios, varias revistas, que es Origen para tu Estación, de hecho. Entonces, no lo considero mi primer libro porque no está entero aquí, sino está regado.
Pero bueno, ya con mi segunda pregunta. ¿Qué te inspira? Más allá de que tuviste a lo mejor un acercamiento, supongo que antes de escribir algo te inspiraba. ¿Qué fue lo que te llegó a inspirar para escribir? para ser honesta, como escritora, a mí siempre me suceden cosas, o yo creo que a todas como escritora, pero yo sí, a veces sí me la paso mal. Pero en el sentido porque siempre trato de llegar al fondo de las cosas. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo sobre un personaje que es en situación de calle, ¿no? Entonces, yo prácticamente quiero sentir lo que él está viviendo. O sea, yo quiero en verdad ser él. Y está loco él, entonces yo a veces digo, yo quisiera ahorita estar loca para escribir sobre cómo piensa y hacer un diálogo de él. Y así es con este libro también. Aunque al tener varias realidades, al tener este juego, a lo mejor siento que no profundicé como quería, pero el cometido sí de decir, o sea, yo me digo a mí misma, a mí me abandonaron, yo quiero escribir de esto, aunque sea falso, ¿no? Pero yo me digo, a mí me abandonaron, y ahí me dejó mi madre y no le importó nada, ahí me dejó, y yo tuve que estar sola, no tenía hermanos. Me bañaba con otras niñas, las veía, 6 años. Me daban esto porque me daban de comer cosas que no me gustaban y me las daban en la boca de modo agresivo. Entonces yo me metí realmente en esa niña, ¿sí? en las ausencias que ella tuvo y carencias. Yo también tengo una duda. Pues yo creo que, justo lo que mencionaba Tonito, ¿no? Creo que es como, puedes transmitir ese sentir, ¿no? Y creo que hay libros que tú los lees y los imaginas, pero hay libros que los lees, poemarios, y que los sientes, ¿no? Pero me doy cuenta que la mayoría de ese tipo de libros de poesía tienen una narrativa muy, muy extensa, muy detallada, ¿no? En cambio, tú fragmentaste las palabras y aún así lograste pues justamente transmitir como ese sentir. Entonces, ¿cuál fue ese reto? ¿Cómo lo lograste? Que en el momento de que tú pudieras seguir transmitiendo un sentir, pero con este hecho de que esté como pues sí, fragmentando palabras, fragmentando oraciones. Me gusta esa pregunta, porque es verdad, uno diría, esto da para hacer un texto largo y narrar cosas, ¿no? Ya tipo novela. Pero también dije, a mí no me gusta dar hámsters. Entonces yo a mí me gusta siempre, este sentimiento lo voy a transmitir así, con estas palabras, con estas emociones, con estos signos, y se acabó. No hay más por qué darle otra vuelta a la tierra, ¿no? A mí no me gustan mucho algunos poetas que repiten muchas veces lo mismo en un poema y encuentras lo mismo acá y luego acá y luego acá abajo hay otra cosa igual. A mí no es mi estilo, soy más breve, pero siempre pues trato de hacer un pequeño universo en algo chiquito. Sí. No sé si alguien tenga... Gracias por tu pregunta. Yo tengo una pregunta para las dos, porque quería saber cuánto tiempo se tomaron. Bueno, tú desde cuándo empezaste a escribir, y luego cómo fue cuando lo ilustraste, y luego cómo fue que se organizan. Pues que siento que es como muy padre que esa colaboración, no sé, se me hace algo muy complicado. Sí, de hecho, hay muy pocos trabajos independientes que
que están ilustrados tú eliges al ilustrador y trabajan en conjunto, ¿no? Con el escritor. Sí, el proceso sí fue fue eficaz. La verdad es que trabajar con Atolito es bien eficaz porque a pesar de que es bien trabajadora, ella inmediatamente se imagina las cosas, lo que le estoy, a lo mejor no de la mejor manera, pero traté de darle 5 ideas para abordar 5 ilustraciones. Eso es lo que hicimos. Y ya te dejo. A ver, story time. Nos conocimos en un taller de poesía y Isabel conoció mi trabajo, le gustó y después me buscó y me dijo, oye, ¿quieres colaborar? Sí, porque esa fue su presentación, realmente su trabajo. Yo no la conocía a ella. Sí, entonces, pues yo feliz de que me inviten, ¿no? Y justo nos reunimos, tomamos un cafecito, me contó la historia, que justo, por supuesto que leer los poemas transmite por sí mismo, pero siempre hablar con los autores, con los escritores te da como una visión más clara de lo que quieren, ¿no? En este caso como ilustrador. A lo mejor si me hubiera dicho Hermes, yo hubiera pensado en Hermes, dios mitológico, ¿no? Pero Isabel me contó justo Hermes, Michoacán, mariposas monarca, y dijimos, podemos utilizar ese elemento de las mariposas monarcas y mexicanizarlo un poquito, ¿no? Entonces, también es la primera vez que colaboro con una escritora y siento que es como un trabajo bien bonito porque 2 personas que se especializan en esto que hacen trabajan juntas y entonces llegan a ideas como bastante claras. Y pues la verdad fue como, a ver, Isabel quiere esto, voy a dedicarle el tiempo que sea necesario y entre más rápido quede, mejor va a ser para ella, mejor va a ser para mí, entonces, y quedó, ¿no? Y pues sí, pues es como una experiencia bien bonita y al menos como ilustradores, como creadores de imágenes, sí les recomiendo como que se mezclen en estos círculos de escritores, de poetas, para ir conociendo también como posibles colaboraciones. Que también no es fácil, porque se necesita iniciativa. Se necesitan sobre todo ganas. Y Atolito, ella tiene muchas ganas de muchas cosas. Entonces yo lo vi en ella, que no, yo con ella hago el trabajo y no hay nada que pensar. Y así fue. Y sobre cuánto tardé en hacer el texto, fueron aproximadamente 6 meses, siempre digo unos 6 meses, pero pues evidentemente siempre al ser un trabajo independiente tuve que estar siempre reposando el texto y otra vez a revisarlo, reposar y revisarlo, pero sí aproximadamente fue eso. Sí tengo una duda para Patrito, parece que comentaste eso, porque claro que en sí la poesía de ella como que dice mucho, ¿no? Digo, es algo que puedes sentir, pero también creo que los dibujos fueron como este detalle que fue completando la experiencia, ¿no? Que la acompaña y que también de cierto modo le explicas, no terminar de ver tus poemas y luego encontrar un dibujo es como que cierra como esa parte, ¿no? Ese fragmento. Entonces yo creo que encontrarlo ahí sí fue muy disfrutable, la verdad, pero entonces ¿cuál fue ese reto para ti el hecho de que tú no tenías obviamente este acompañante visual aún, no tú leías pues parte de los poemas o lo que te llegaba a contar Isa pues como en crudo, no en desnudo, entonces ¿cómo fue para ti este hecho de que dices, bueno, voy a hacer este dibujo que acompañe, que complete la poesía, porque es como parte de la poesía también, no es como algo aparte que no se siente dentro de... Sí, pues también fue como hacer el diseño de personaje y compartírselo a Isabel, como hacer un mood board y oye, ¿cómo ves, no? Justo, ¿no? Cosas como bastante técnicas de cómo es su cabello, cómo es su ropita, ¿no? Como cosas así. Y también, pues sentirlo, ¿no? Así estas expresiones así de mucha tristeza, mucha melancolía, ¿no?
también como esta ternura, ¿no? Esta inocencia de la infancia. Entonces, ya me estoy disociando, perdón. Y justo también utilizar como estos elementos, ¿no? De la mamá carcasa, ¿no? Las manos acuosas, ¿no? O sea, también es como Isabel utiliza diferentes palabras, diferentes versos, que tú dices, esto es muy ilustrable. Las mujeres cebollas, entonces, claro, las mujeres cebollas se verían así, ¿no? Entonces, había elementos que si bien me costaban un poquito de trabajo como unificarlos en una imagen, pero aún así hay versos que son como, esta es una ilustración sin problemas, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta, pero si no, yo te pediría, Isa, si nos puedes leer un poco de Orfanatos. Este es el fragmento 24. Lo guinda de la carne de mi madre tenía angosto perfecto para darme vida o sofocar. Su densa sustancia tragaba al igual que glóbulo. Debía estar más dentro del vientre, dentro de fuera, dentro el oxígeno, lento no entra. Pulmones contraídos de gong, atmosférica miasma. Bufanda de carne insinúa decapitarme, caer en suelo de pelvis porque tiempo, compañía escaseaban. No recuerdo porque no insisto, huir de la choza cálida de mi madre. Algunas formas se manifiestan en fatua adultez, crecido cigoto, impulso, secular existencia. Manos tocan, paría pegada en redondas paredes, soy cansada cara, vetusta, todavía no era niña. No sé si luchaba contra mi propia muerte. Quien no sabe, muerte y no nace. Si sales del sagrado aparato, salte. ¿Vivo o nunca vivido? Es hijo que le pertenece, mas hijo del ente candil. Si revivir es tranvía para morir, si morir es trance para revivir, y si vivir es tranvía para morir. Usa tus manos con sangradura a mitad, presiona, curiosa cuerda, desnucada cuerda, tan anciana y desnucada, anciana de 6 años, la cuerda aún preparándose a la rotura. Fragmento 20. Nadie se atreve a mentirle a una sonrisa. Sé que la gente está cansada de mis pecas. Tortura se había convertido en chaval, ataviado de cero. Es el grado que se inclina a Dios para abandonar a humanos. A la víctima le era insoportable verme. Su pesadez, jabalina. Pocas cosas me pertenecían. Rotas hacía en segundo piso de jaulas. Civilino nos producía rabia. Esfuerzos de mi madre caer en manos del fantasmado vacío. Sus dedos se hacían navajas, momentos nefastas astas, su chasquido monstruo de cualquier habitación. Creo compartir misma maestra. ¿Me aborrecían? Él
su pasivo tabaquista de odio, veía su perfume arder en doble puesta. Su espectro rostro pedía otro aroma menos huérfano. Golpes le recordaban una escena, mostrándose con picosa mira, a espantar sale Dianche, simula el sigiloso Agares, también era un aroma todo huérfano. Eres víctima del universo de 2 kilómetros. Éramos 100 pies, mareas, ¿qué hacíamos con cosas? Alineados asteroides con anillos de Urano para formar lo que nos daba sosiego, un adormilado. Puntos de salpicadera, limpiamos en columpios, dejan su oxidado aroma en heridas con pieles, mismo día, diferentes estaciones. Sabana seca mejor olvidaba junios. Tayloristas esclavos, 2 ceros y 9, sincronía de relámpagos en distintos baldíos, diversos rasgos y grietas desmedidas. Manos crecían en trapos de 100 edades, palpitaciones, minutas haciendo lo mismo, heladeras ignorando lo que congelan, desgarrados de lo repetido, gastado pájaro del bolsillo para los que vivían fuera. Se veían deshidratadas, casacas de sendero, fronteras trazadas, no decididas por águilas. Nuestra cama parecía campo de exterminio, murió antes, desvelada. Momia arruga, mira después de refugias, griegas se remodelan. Todos costumbre en uso del hábito, repetido anuncio, química de práctica, química fase de práctica. ¿Quieren otro? Sí. Todo parecía frases de Añel que entrañan. Sus acertijos, hasta cestas de basura se dedicaban a algo, no olvidaban. Yo misma en nuboso, tragando mango, luciérnaga, lo más importante, lo olvidamos. Al entrar en la hoguera glucosa dejó de parecerme homicida, tentadora, se cimentó en papillas de gritada zanahoria. Nos tocaban, aún se menciona en comidas. Bueno, vamos con el primero. Aquí la papeleta de mi vida, aquí con mi madre y en medio de las dos, azulino pantano. Presa sardesca de madre, acuosa mano de hija. En cada zapatazo, nuestra vida mutua es nubífera, se veía más pálida, lampiña, con intensa, olorosa ausencia. No era cerúleo maya, de súbita planta se mantuvo en nuestra choza, atribulada por mis saltos en ventanas, por golpes de padrastro en sienes, en mi cuerpo de estambre. Se confió el descosido pez. Yo le insinuaba a todo aquello columna de extinción, cuando mi madre decía, el miércoles están apariciones, al otro lado de la barda, donde no está Morelia Basta, resbaladilla, recibía mis orines para no ir por fusiforme campana. No pedía alegría, se apaga del vaso la ayuda, pedía la súplica del que lleva décadas en una caja haciendo zapatos. Quería que mi madre usara derrengados calzados de mujer carcasa yendo al trabajo y no quedarme. Por último, o quieren, no sé, ¿qué?
¿Qué hacemos? O leo un diálogo en el que se juega con el lenguaje. El 12. Otra nocturna con la lechuza. Susurré cada bocado hasta pegar mis pestañas en mármol. Soy lamentos, calefón, estatuilla, quiere dar bonomia, pero no con ese sorbo. ¿Cuándo se inventan dioses? Yo deseo ser su exquisita frase. Bueno, ya y el diálogo. Noche en el calefón 2. Húmedas navegaban en poros, salpicaduras, agujero de ballena sobre mi cara, no medía más de 20 centímetros, no los medía. Frías manos, 30 centímetros, a 180 grados sufría. Parecía mi fin a los 6 años, allí, en el calefón de los años 2000. Y ahora sí, no sé si ustedes díganme qué les gustaría. ¿O un diálogo? Sí. A ver, vamos a... Voy a leer el diálogo. El primero. Refugio a loros en trance atá de ayeres, y de totus aprende. Volear dotes o pelumbrar eros con fe confectium veneno, uniformes y profeta, distendidas escamas, hermaña, aray, riega, era, sin póstigo se ha de pipar. Refugia tiende estera de su pipe, de esa zona esta zona se queda. Niñez hace fantasmear letras con delirio. Bueno, el último, porque este me gusta. Fuimos trágica balada, en caída música, gatomusa. Repito, un dilema musical me acompaña desde que lobos se arrimaron a esta división de salvajes y de crueles. Dilema clásico, uniforme, agnóstica, plegaria, reconocerme, aceptación. A veces creo no estar en ningún soplo. Bueno, no sé si alguno tenga como alguna otra pregunta, alguna petición. Si es que no, pues los invitamos a que igual vengan por su separador, que esos Isa los hizo con mucho cariño para ustedes. Traen una ilustración de Atolito. Y bueno, son gratis. Igual si no han tenido oportunidad de tener el libro o conocerlo, pues Isa creo que tiene algunos libros a la venta, si es que lo quieren adquirir. Y muchas gracias por venir, ¿no? Por acompañarnos y por acompañar a Isa en la presentación del libro. No, yo les agradezco enormemente y también porque el clima no nos favoreció el día de hoy y porque los miércoles siempre son días como más solitarios. Entonces, pero yo gustosa de tenerlos, la verdad es que está estupendo tenerlos aquí. No quería proyectar un poquito más, pero ahora de que las quiero felicitar porque son, con su arte están tocando fibras sensibles, temas con los que muchas personas se hacen ciegas, no nos hacemos ciegas y no queremos ver como la niñez, el maltrato. Y la madre que nos marca siempre, ya sea para bien o para mal, ojalá y llegue pues a manos de muchas más como yo que sí lo pienso leer, ¿no? No lo he leído, pero ya me urge hacerlo. Entonces quiero felicitarlas por tomarse el tiempo y porque se lo dedican a esos temas principalmente, que bueno, es uno de mis temas que se me hace que requieren más atención, que están como un tanto olvidados, ¿no? No como antes, obviamente, pero sí, los niños, ¿no? Como que todos lo hacen a un lado. Y qué bueno que por medio de su arte lleguen a tocar esos temas y que lleguen a muchos hogares. Muchas gracias, muchas gracias. Y Orfantes a lo mejor precisamente en ese tema no sea tan directo, pero sí insinúa muchas cosas
Por ejemplo, el tema del abuso sexual, yo aquí lo insinúo, todo es insinuaciones, pero yo no voy al grano como se habla como en un cuento o en una novela, ¿no? Claro, es más artístico. Sí, así, bueno, más poético. Ujú. Así es. Sí, metafórico, exactamente, gracias a ti. Pero pues, muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias.